Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo a cada uno de ustedes. Eh, vamos a, este, a dar un aviso. Esta semana sí vamos a hacer un corto evaluado. La semana pasada lo suspendimos. Lo suspendimos porque consideramos que no era pertinente realizar un corto evaluado. Así que se va a realizar esta semana. Tómenlo muy en cuenta. La otra situación es que ya se acercan las evaluaciones del segundo registro y me parece que ustedes ya deben de estar realizando el mapa conceptual en grupo. Les hacía este recordatorio porque creo que es también conveniente. No sé si hay alguna duda, alguna situación que usted quiera aclarar con respecto a, a la retoma del curso por parte de su servidor. Si hay alguna situación que usted no, digamos, no logra encajar, o sea, no, si hay alguna consulta también, quisiera que lo hiciera antes de seguir con la clase. Apenas estamos 8 y somos 40. Se han conectado muy poco. Bien. Bueno, ahí se van a tener que ir incorporando. Resulta que la semana pasada, bueno, el jueves no hubo clase porque fue asueto, fue el 15 de septiembre y resulta que no pudo haber clase, sino que hasta el día de ahora. Nos quedamos en los criterios que fundamentan la importancia de la sociología en las disciplinas científicas de la salud. Y bueno, estuvimos comentando, pues, como 3 más, ¿sí? Y creo que ustedes deben de tomarlo muy en cuenta porque el primero es el de formar una conciencia crítica en los profesionales de las disciplinas de la salud. El otro es también hacerse suyo, consciente de un marco teórico conceptual que permita pues haber una horizontalidad en la comunicación con los protagonistas del proceso de salud. Y esta también que la dejamos bien establecida la última clase, la sociología, la importancia de la sociología es que nos ubica en el tiempo y en el espacio. Es una ciencia que nos da los datos, nos da los elementos teóricos y metodológicos para poder decir a dónde estoy parado y podernos ubicar. Y también nos da la capacidad de discernimiento. Es lo que nosotros le llamamos hermenéutica, una hermenéutica de la vida, en donde el texto teórico tiene que encajar con el contexto, o si no encaja, pero sí problematizarlo. Y es lo que hace que de la sociología muchas veces una ciencia crítica, eminentemente crítica, o sea, que no se puede quedar con las relaciones aparentes o lo superficial. Como ustedes pueden ir ya considerando, pues nosotros hablamos de las vísceras.
de las vísceras de las relaciones sociales, de las vísceras de la sociedad. Otra importancia de la sociología en las disciplinas científicas de la salud es que contextualiza también el problema del cambio climático y lo de ahora, la pandemia COVID-19, que son problemas actuales del mundo y de nuestro país, y su incidencia fundamental en la salud, y que hace necesario que exista una concepción interdisciplinaria de las medidas, adecuaciones y soluciones al problema. Resulta que el cambio climático es innegable, lo estamos viviendo, ya no es una hipótesis como pudo haber sido hace 30 años. Hoy es una realidad patente, una realidad verificable, el cambio climático y la pandemia COVID-19. Entonces, la sociología, como otras ciencias sociales, contribuye a dar los elementos teóricos y metodológicos para poder interpretar la realidad. La realidad que configura el cambio climático y la pandemia COVID-19. Bajo todos esos preceptos, bajo todos esos criterios que hemos estado hablando, surge la necesidad de una sociología de la alimentación y nutrición. Entonces, porque al igual que otras sociologías específicas o ramificadas, es necesario que la alimentación y la nutrición sean estudiadas, sean analizadas a partir de un tratamiento amplio, completo, y eso solo lo podría lograr una sociología de la alimentación y de la nutrición. Ahora bien, hay otras ciencias sociales que también, pues, por ejemplo, la psicología, la antropología, también. Entonces, vamos a ver que la sociología no se puede quedar atrás. ¿Y cuál es la idea fuerza? ¿Cuál es la idea fuerza que fundamenta la necesidad de una sociología de la alimentación y de la nutrición? Que la alimentación y la nutrición son consideradas como la relación vital y esencial para la reproducción de la vida material y espiritual de los seres vivos. O sea que la alimentación y la nutrición son dos aspectos vivenciales, pero también existenciales, necesarios para que haya vida. Entonces, sin alimentación, sin nutrición, no puede las especies seguirse reproduciendo. Y una de ellas es la especie humana. Vamos a ver, Linda Chinchilla, ¿me podrían leer esta diapositiva, por favor? Está bien, Lick. Aclaración necesaria. Es ampliamente conocido que hasta hace unos pocos años 90 del siglo XX, la sociología ha prestado atención a la alimentación, la comida y los comportamientos, así como las relaciones sociales que se derivan de un bien cultural fundamental para la vida, no habían sido considerados de importancia para el análisis y explicación de las formaciones sociales y económicas en los aspectos intrínsecos o entrañables. Muchas gracias. Bien. Es necesario hacer esta aclaración. Y esto yo lo voy a reafirmar como alguien que también se siente, digamos, aludido. Y si usted quiere también en el banquillo, en el banquillo de los acusados. Resulta que la sociología había minusvalorado ver como un objeto de estudio también a la alimentación y a la nutrición. Y va a ser hasta los años 90 del siglo XX, o sea, casi al final del siglo XX, en que la sociología le va a prestar atención
a un aspecto vital, básico de la vida de los seres humanos, como es la alimentación. Así que hay que hacer esta aclaración porque no es algo que pudo haber surgido como una plenitud o una preocupación, sino que más bien pues de una necesidad que las disciplinas científicas de la salud plantearon en un primer lugar. Entonces, pero ya después las ciencias sociales también se van a sentir cuestionadas en ese sentido. Se identifican dos tipos de relaciones. Y cuando la alimentación y la nutrición son consideradas desde la sociología como ciencia social, también que se va a preocupar, nosotros como sociólogos vamos a identificar dos tipos de relaciones. La relación entre ser humano y ser humano, que implica un entramado de relaciones en torno al desarrollo de actividades fundamentales para la satisfacción de necesidades básicas de índole extractivista y productivista, y que desemboca en la producción-reproducción. Esta relación es entre los seres humanos y que constituye una diversidad, una multiplicidad, una pluralidad de relaciones para poder satisfacer necesidades básicas como la alimentación y la nutrición. Por eso es que hablamos de aquí de la satisfacción de necesidades básicas de índole extractivista y productivista. Todos sabemos que los alimentos básicos se extraen o se producen en íntima relación con la naturaleza, principalmente la tierra. Y es lo que también tenemos que tomar en cuenta como la segunda relación, y es la relación entre el ser humano y la naturaleza. Todas ellas para la satisfacción, o sea, la relación entre el ser humano y la relación entre el ser humano y la naturaleza, estas dos configurándose para la satisfacción de necesidades básicas y por lo tanto la obtención de bienes y servicios. Lick, se le escucha cortado, no sé si solo yo. Se escucha cortado, ¿no? Ya entiendo. Lick, lo que sucede es que yo creo que algo está haciendo interferencia y casi no le escuchamos. Bien, permítanme. ¿Ahora? Ahorita sí. Está bien. Hoy sí se oye bien. Sí, Lick. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, sí, lo escuchamos bien. Ok. Bueno, quizás porque se estaba entrecortando, no se pudo configurar la idea. Esther Gómez, ¿me puedes leer esta diapositiva, por favor? Sí, claro. Se identificaron dos tipos de relaciones. La relación entre ser humano y ser humano, dice. Ajá. Implica un entramado de relaciones en torno al desarrollo de las actividades fundamentales para la satisfacción de las necesidades básicas de índole extractivista y productivista, y que desembocan en la producción, reproducción y la relación entre ser humano y la naturaleza, todas ellas para satisfacción de las necesidades básicas. Por lo tanto, la obtención de bienes y servicios, entre paréntesis, alimentos, nutrientes, síntesis, sistemas de producción, distribución y consumo y cuidado de la salud. Muchas gracias. Bueno, entonces, estas dos relaciones justifican pues de que haya una sociología de la alimentación y de la nutrición
y que en adelante, a partir de la década de los 90 del siglo pasado, empiece ya pues, a hacerse una producción intelectual, una producción científica en torno al problema de la alimentación. Mira, por favor, avísenme si sigue todavía el problema del audio mío. Bien, entonces, viendo así la situación, vamos a ver que inmediatamente el problema de la alimentación y de la nutrición es un problema interdisciplinario. ¿Cuál es la idea fundamental en este sentido? De que la alimentación y la nutrición no solo van a ser, digamos, campo de análisis y de producción científica alrededor a partir de las ciencias de la salud, por ejemplo, sino que también de otras ciencias, entre ellas las de las ciencias sociales, específicamente la sociología. Precisamente es desde la década de los 90 del siglo XX en que se registra en mayor intensidad una toma de interés e importancia desde la antropología social y cultural y de la sociología, de todos los aspectos que engloba la alimentación y nutrición en el desarrollo de la diversidad y pluralidad de los grupos humanos, y cómo en el entramado de relaciones cotidianas y de largo alcance se han configurado realidades que tienen mucho que ver con el qué, cómo y para qué un hecho social como la alimentación condiciona y determina la vida de los seres humanos como especie y cultura. Ok. Entonces es un problema interdisciplinario la alimentación y la nutrición. O sea que tiene que haber el concurso, tiene que haber la relación interdisciplinaria entre las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Específicamente, en este caso, de la sociología. Entonces, es interdisciplinario. No puede ser, pues, digamos, un asunto meramente o específico de unas ciencias en específico, vale decir, de las ciencias de la salud. O sea, no solo ellas también, en este caso, ustedes son los que van a estudiar, van a analizar un problema como es la alimentación y la nutrición. Hablando de aclaraciones necesarias, sí hay que reconocer algo. Y esto yo lo voy a decir desde la sociología, que va a ser la antropología, la disciplina científica de las ciencias sociales, pionera en el estudio del problema. Al menos de todas las ciencias sociales que hay. Resulta que ha sido la antropología la pionera, la abanderada, si usted quiere. La abanderada de retomar a la alimentación y a la nutrición como objetos de estudio. Por el contrario, han sido los análisis antropológicos de la comida en las diferentes formaciones sociales humanas las responsables de identificar la consideración cultural y social de la alimentación. Entonces, vamos a ver que va a ser en un primer momento la antropología la que va a estudiar, la que va a analizar el problema de la alimentación y de la nutrición. Mucho después van a llegar la sociología, la psicología y hasta por ejemplo, la ciencia, la economía también, que van a ser otras ciencias, otras de las ciencias sociales que se van a preocupar por la alimentación y la nutrición. Pero de lo que se trata es también de reflexionar y de justificar las consideraciones culturales y sociales de la alimentación.
no solo las consideraciones cultural y social de la alimentación, sino que las determinaciones también. Las determinaciones culturales y sociales de la alimentación. Resulta que la alimentación está determinada también culturalmente y socialmente. No es lo mismo lo que comen, la alimentación, por ejemplo, de muchas culturas con respecto, por ejemplo, a la nuestra. O sea, la alimentación cambia de cultura a cultura. No digamos las consideraciones sociales que conlleva también la alimentación. Bien, David Castro, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Sí, claro. Dice, de manera enfática y convincente, algunos antropólogos han afirmado que la propia utilización del fuego por parte de los pueblos primitivos obligó a manipular culturalmente la comida y constituyó un camino. Un cambio. Licenciado, ¿puedo hacer una pausa? Solo me ahorillo un poco porque voy manejando. ¿Cómo dijo? Retomando lo que... Solo me ahorillo. O si gusta, le leo la siguiente diapositiva. Bueno, ¿alguien más podría apoyarnos en esto? Vamos a ver. Yo la voy a leer. Ok, por favor. De manera enfática y convincente, algunos antropólogos han afirmado que la propia utilización del fuego por parte de los pueblos primitivos obligó a manipular culturalmente la comida y constituyó un cambio cualitativo en la dieta, que antes del descubrimiento era a base de hierbas y frutos, para pasar a una dieta cárnea y a la asimilación de nuevos nutrientes y grasa, lo que permitió que el cerebro se desarrollara en tamaño y funciones, la conciencia, los procesos psíquicos, etc. Muchas gracias. Bueno, aquí la antropología, como pionera del estudio de la alimentación y de la nutrición, van a descubrir en sus análisis que el descubrimiento del fuego, ojo, el descubrimiento del fuego dio paso a un salto cualitativo, o sea, a un cambio rotundo, cultural, obviamente, en cuanto a la alimentación y a la nutrición. ¿En qué consistió ese cambio cualitativo? Un cambio cualitativo en la dieta. Antes del descubrimiento del fuego, porque el fuego es un descubrimiento, no es un invento. Antes del descubrimiento del fuego, resulta que la alimentación del hombre primitivo era a base de hierbas y de frutos. Pero con el descubrimiento del fuego, se pudo transformar la dieta. A tal grado, pues, que la dieta cárnea prevaleció. Empezó ya a configurarse como aquella forma, aquella manera en la cual también van a contribuir a que hubiera la asimilación de nuevos nutrientes, la asimilación de grasa, lo que va a permitir que el cerebro del ser humano se desarrollara en tamaño y en función. Aquí nosotros pusimos entre paréntesis a la conciencia y los procesos psíquicos. ¿Por qué? Porque somos los únicos, los seres humanos, somos los únicos que tenemos conciencia y podemos desarrollar también procesos psíquicos que le corresponden a esa conciencia. ¿Entendido los procesos psíquicos como aquellos que nos permiten tener una relación con la realidad y poderla hacer inteligible, o poderla comprender, poderla entender y poderla analizar? Por ejemplo, la percepción. Pero antes de la percepción, que es un proceso psíquico, tuvo que haber sensación, que es lo que Marx va a llamar como lo concreto sensible. Lo que podemos tocar, lo que podemos ver, lo que podemos medir. Ese es lo concreto sensible de la realidad.
Vamos a ver, ya, hoy sí, David Castro, ya puedes. ¿Me puedes leer esta diapositiva? Sí, hoy sí ya puedo. Ok. Dice, de ahí que el papel decisivo de la alimentación es el proceso de la humanización y la evolución humana. Ha aclarado y convencido a los sociólogos, influyendo en la necesidad de plantear a la alimentación como un proceso que involucra relaciones sociales de distinta índole y la transformación de condiciones materiales de existencia para la satisfacción inmediata de las necesidades en primer momento y después de a mediado y largo plazo. Muchas gracias. Bueno, el mismo hecho de que hay un nuevo análisis hecho por la antropología de la alimentación y de la nutrición, esos datos, digamos, ese planteamiento va a convencer a los sociólogos en empezar a preocuparse en la necesidad de ver a la alimentación también como una relación social. Ustedes saben que para alimentarnos necesitamos relacionarnos. No podemos decir que nosotros nos alimentamos de la nada. Hoy en día, como nunca antes, también la alimentación resulta que es como decimos, es un entramado de relaciones que no sabemos ni con quiénes nos estamos relacionando. Usted va al súper, compra una libra de carne y no sabe quién destazó a esa vaca. Marcela Castellón, sí. Marcela. Hola, es Marcel, licenciado. Perdón, Marcel Castellón. Me parece interesante el tema que estamos tomando, licenciado, y quisiera tomar un apartado para explicar lo que es la diferencia de la alimentación y la nutrición, que se ve enfocado en lo que estamos hablando ahorita. Sí, sí. Porque alimentación viene siendo lo que nosotros introducimos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y va a caer al estómago. Alimentación se le puede llamar comer yuca todos los días, por ejemplo, churros. Ajá. Y la nutrición, la diferencia de la nutrición va encaminado a los procesos metabólicos que hace el cuerpo cuando digiere esos alimentos y que van encaminados a algo específico, digamos, a un requerimiento energético. Eso me parece bastante interesante entre la diferencia entre alimentación y nutrición, licenciado. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Marcel ha puesto algo como, digamos, ha traído a la discusión algo muy importante. No es lo mismo la alimentación que la nutrición, pero van de la mano, Marcel. Van de la mano. Ahora bien, sus cometidos no son lo mismo, pero sí van de la mano, suceden en la cultura, se dan en el mundo de las relaciones sociales. Y acuérdense que nosotros, los seres humanos, somos un universo de relaciones sociales. Somos una complejidad de relaciones sociales. A tal grado, pues, que la alimentación, como bien lo dijo Marcel, es, en un primer momento, ese hecho físico, ojo, ese hecho físico de introducirnos alimentos a nuestro cuerpo. Eso, así, a secas, como dicen, es alimentación. Distinto va a ser la nutrición, que va a ser algo más procesado, más elaborado, digamos, más complejizado, porque ya se habla, pues, de la asimilación. Marcel detalló algo muy importante como es la asimilación. Y acuérdense que la asimilación es un hecho biológico. Un hecho biológico en el cual, pues, como resultado va a haber, pues, la adquisición de nutrientes, de calorías, etcétera, etcétera. ¿Verdad, Marcel?
Con respecto a la nutrición. Sí, licenciado, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Gracias por tu comentario. Y ya que estás por aquí, me lees esta diapo. Ok. De manera enfática y convincente, algunos antropólogos... Uy, se cambió. Sí. Ahí. No, es que quiero ver. Ok. Sí. Pero ya va. No. De ahí, Va, esta es la que sí. Esta es la que sí. el paso de lo crudo a lo cocido, mencionado por Levi Strauss, antropólogo, en 1668. 1968. 68. La quedo manejando, pero ahí voy. Constituye para este autor el proceso determinante de la emergencia de la humanidad. Este simple hecho hace de la alimentación de una sociedad un comportamiento cultural con muchas dimensiones o aristas para explicar el qué, cómo y para qué. Un proceso socionatural humano adquiere una categoría de carácter histórico, social, transformador. Muchas gracias. Resulta que el paso de lo crudo a lo cocido fue toda una transición. Y nosotros en sociología vamos a considerar la transición como aquel proceso por medio del cual un modo de cómo se hacen las cosas se sustituye por otro modo de hacer las cosas. En otras palabras es eso. O sea, lo crudo, el paso de lo crudo a lo cocido no es más que un proceso transitorio en el cual se sustituye un modo de cómo se hacen las cosas hacia otro modo de cómo se van a hacer las cosas. En este caso, los alimentos. Ahora bien, aquí le dice Strauss, un antropólogo importantísimo. En 1968 lanza esta tesis y dice, miren, fíjense que el paso de lo crudo a lo cocido en verdad es lo que determinó el desarrollo de la humanidad. Imagínense. Y entonces usted podría preguntarse, ¿por qué va? ¿Por qué? Porque en verdad esta transformación de lo crudo a lo cocido va a permitir que haya asimilación, como lo dijo Marcel. Vaya a haber una nutrición mucho más elaborada, mucho más complicada, mucho más compleja, a tal grado que, por ejemplo, se van a asimilar grasas. La grasa, por ejemplo, mire, ustedes en psicología pueden ustedes también investigar esto, de cómo la grasa contribuyó al desarrollo del cerebro. Y como la carne de muchos animales, como sí, Marcel Castellón, ¿tú sí? ¿Sí? Ya que estamos hablando de lo crudo y lo cocido, se me viene la idea en el caso, digamos, del huevo. Adelante. El huevo, ahí vendría entrando como alimentación. Si yo lo dijera crudo, lo único que estoy haciendo es llenándome. En cambio, si el huevo entra en temperatura, ahí expande sus proteínas y sus propiedades. Entonces, ¿cómo cambia la cosa también ahí? Correcto. Hay cambios cualitativos, o sea, nos referimos a cualidad. O sea, hay más nutrientes. O sea, los alimentos se vuelven más nutritivos. Eso es lo que estás diciendo tú. O sea, que el huevo crudo no va, como dicen, a surtir efectos nutritivos, pero si ya lo cocemos o lo ponemos en cocción, va a producir nutrientes, porque todas las potencialidades las va a desarrollar. Ese es un buen ejemplo, el del huevo. Ahora bien, la carne bovina, por ejemplo, la carne que el hombre primitivo empezó a consumir la carne de muchos animales o de algunos animales que también cazaba. Eso le va a producir, o sea, lo cocido, la cocción
la cocción de la carne va a permitir que haya grasa. Ustedes saben, bueno, y ustedes lo podemos comprobar en una forma bien elemental, ¿va? Usted, yo no sé, por ejemplo, yo me pongo a pensar en la sopa de hueso de res, ¿va? Yo, por ejemplo, veo el hueso crudo, el hueso de res lo veo crudo, pero no le veo la grasa. Tengo que cocerlo, tengo que ponerlo en cocción para que la grasa empiece a ser despedida. Empiece a ver como una configuración de la grasa. Y ahí existe la oportunidad de ser consumida la grasa en una forma expresa. Claro, hoy ustedes, como con eso de que hay obesidad y hay sobrepeso en la población de nuestro país, pues sí, creo que tienen muchos reparos en recomendar que coman grasa animal, ¿no? Pero ahorita estamos en un proceso determinante de que estamos explicando la génesis, el principio de las cosas en las cuales nosotros podemos hablar de una alimentación, pero inmediatamente de una nutrición, ¿no? Entonces, la grasa fue como un componente orgánico alimenticio de gran valor, porque esa es la que le va a permitir al cerebro desarrollarse. Y ya lo dijimos, aumentó el tamaño del cerebro. Y también no solo aumentó el tamaño del cerebro, sino que se complejizaron las funciones. Y ahí podemos empezar a hablar del surgimiento del lenguaje. Por ejemplo, este lenguaje que estoy desarrollando ahorita, el lenguaje articulado, por ejemplo. Ahora bien, lo que nos debe de llamar la atención aquí es que también este hecho de pasar de lo crudo a lo cocido va también a configurar comportamientos culturales que van a explicar el qué, el cómo y para qué. El qué vamos a poner a cocer. No todos los alimentos se pueden sufrir un proceso de cocción. El cómo también tiene mucho que ver. El cómo y el para qué también. Entonces son como, digamos, tres disyuntivas que se nos configuran para poder explicar el paso de lo crudo, el crudo a lo cocido. Bien, hay un señor llamado Max Neff. Se llamaba Max Neff porque ya murió. Era un economista chileno que hablaba de las necesidades reales humanas. Y él las clasificaba por categorías axiológicas y existenciales. Ahora bien, bueno, ¿y eso de axiológica y existenciales a qué se refiere? Bien, para Max Neff, las necesidades humanas reales, a diferencia de las necesidades de los demás seres vivos, ya sean los animales, las plantas, las necesidades humanas están determinadas por el contexto en donde se mueven los seres humanos. Y eso nos lleva a identificar, ojo, nos llevan a identificar valores. Valores. Es decir, pues, aspectos importantes para la sobrevivencia humana. Entonces va a decir Max Neff, mire, fíjense que las necesidades, mi propuesta es que las necesidades están determinadas y necesariamente están referidas como a tres modos de ser del ser humano o de la existencia del ser humano. Y una va a ser el ser, el tener, el hacer y el estar. Esas van a ser como las necesidades existenciales más apremiantes
que voy como a identificar en el ser humano. Necesidades existenciales. 1, el ser. 2, el tener. 3, el hacer. Y el estar. Ahora bien, de ahí se van a derivar. Se van a derivar tipos de necesidades existenciales y que se refieren o bien al ser, al tener, al hacer o al estar. Y son axiológicas. ¿Sí? Son axiológicas. Mire, el término axiología, que clasificación de los valores. Eso es la axiología. La clasificación de los valores. La clasificación de los tipos de valores. Entonces va a decir Max Neff. En primer lugar, existen necesidades reales humanas que tienen mucho que ver con la subsistencia. Y aquí ya hemos estado hablando de la alimentación y de la nutrición. Esas tienen mucho que ver con la subsistencia. Pero resulta que hay necesidades reales humanas que tienen mucho que ver con la protección. Ustedes saben que el ser humano, lo primero que empezó a identificar fue cómo protegerse. El ser humano hace 250,000 años que surge la vida inteligente, porque la vida es mucho más vieja. Estamos hablando de la vida inteligente. Estamos hablando del ser humano. El ser humano vivió en cavernas o en cuevas en un primer momento. Pero esa necesidad de la protección lo llevó a vivir en un primer momento en las cuevas y en cavernas. Pero de ahí le surgió la necesidad de ir mejorando esa protección. Y de ahí empezó como a construir chozas, empezó a construir viviendas rudimentarias. Las primeras viviendas. Eso tiene que ver con la protección. El afecto también. El afecto no digamos. El ser humano es un ser eminentemente afectivo. Inspira afecto, demuestra afecto, transmite afecto, amor. El amor. Y entonces vamos a ver que también esto va a estar ligado, estas necesidades reales, a lo afectivo también. Pero también al entendimiento. Esto es muy importante, ¿no? Porque la sociología, precisamente, su real labor en este momento, en una sociología de la alimentación y la nutrición, es que también hay entendimiento entre los seres humanos. Hay relación, hay interacción, ¿sí? Hay contacto. Ahorita, por ejemplo, ahorita hay un entendimiento entre nosotros, entre ustedes y yo, entre nosotros y la universidad, que tenemos que desarrollar esta cátedra de sociología general, porque ustedes están en la formación de una carrera universitaria, y que les va a servir a ustedes también el día de mañana poderse reproducir social, económica y políticamente incluso. Entonces, hay entendimiento. Entonces, hay necesidades reales alrededor de un entendimiento también. Pero de participación también, dice Maximiliano. El ser humano necesita participar. Y es lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, con ustedes. Miren, lean esta diapositiva, ¿qué piensan ustedes de esto? Es un modo de participar. Pero también en otras actividades, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, en el partido político, en el vecindario, etcétera. Hay participación, porque hay una necesidad real, la de que está ligada a la participación para poder satisfacer necesidades. Está el ocio. Entendido aquí el ocio, el descanso. O sea, que no me lo voy a tomar muy literal esto. Ocio.
Ocio, aquí lo estamos utilizando en una dimensión en la cual el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer necesitan del ocio, o sea, descansar. Y por eso es que la figura de las vacaciones, etcétera, etcétera. Pero resulta que también hay necesidades reales en torno a una identidad. Todos y todas necesitamos de una identidad. Ustedes aquí están relacionados conmigo y yo con ustedes a partir de un nombre. A partir de un nombre identitario. Pero también algo más, digamos, más colegiado. Estudiantes de nutrición, estudiantes universitarios, estudiantes de la carrera de nutrición. Pero resulta que también en otros sitios, en otros lugares, ustedes tienen otras identidades. Otras identidades, en la iglesia, en el partido político, en el trabajo, también. Y otras necesidades reales también están ligadas a la libertad. Entendida la libertad como aquella capacidad de poder satisfacer necesidades en una forma autónoma. Esa es la libertad. Y no hacer lo que nos da la gana. Esa no es libertad. Si usted tenía ese criterio, por favor, modifique. Porque aquí estamos hablando de libertad. Aquella capacidad de poder satisfacer necesidades para el bienestar. Le voy a poner un ejemplo. Necesidad de trabajar, necesidad de educación, necesidad de vivienda, necesidad de esparcimiento, necesidad de creer, necesidad de movimiento, necesidad de asociación, necesidad de expresión. Ahí estriba la libertad. El tener la capacidad. Si nosotros podemos satisfacer eso, podemos hablar de libertad. Si no tenemos capacidad para eso y tenemos problemas para poder satisfacer, entonces la necesidad está en cuestión. Esto está cuestionada, la libertad. Está cuestionada. Es complicado eso. Y la creación. Esta está ligada precisamente a una relación con la naturaleza armónica, equilibrada. Tenemos necesidades reales. Sí, claro, pero que no produzca desequilibrio o desarmonía con nuestro contexto natural, que es la naturaleza. Ustedes también, esto también está ligado a la reproducción. Ustedes tienen derecho en un futuro a fundar su familia, a no ser que ya la tengan fundada. Ya sean ustedes padres o madres de familia. Sí, entonces ahí están satisfaciendo una necesidad de ustedes. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. No sé si tienen alguna duda. Podríamos invertir unos minutos en eso. ¿O les queda claro lo que nos plantea Max Smith en esto de las necesidades reales humanas? ¿No la hay? Bueno. Razones del por qué la sociología no se había ocupado del problema de la alimentación. Este es como una mea culpa. Una mea culpa de la sociología y que yo creo que es pertinente que la podamos, digamos, plantear. Porque, repito, la sociología va a ser hasta a finales del siglo XX en que se va a empezar a preocupar por la alimentación y la nutrición. Bien. Una de las razones era considerar a la alimentación como una respuesta a una necesidad biológica. Aquí está ya en una situación, un mal enfoque que se tenía en cuanto a que
la alimentación era eminentemente biológica. Entonces, ese es ver el problema a partir de un reduccionismo biologista. Y ocurre y resulta que la alimentación no solo es un acto biológico, es un acto psicológico. E inmediatamente es un acto social. Ojo con esto. Entonces, la sociología como que no había podido percibir, no había podido percibir esa situación. Hoy sí ya la percibimos. Bien. Fernanda Garrido, ¿me podrías leer esta diapo, por favor? Y ahorita, en la percepción de la realidad histórico-social se puede caer en los llamados reduccionismos, que muchas veces permiten ver los procesos como significativos o de época importancia. O de poca importancia. Perdón, O de poca importancia. en el condicionamiento o determinación de la vida. Para el caso, el descuido o poco interés de la sociología a un proceso vital y esencial como lo es la alimentación, viéndola desconectada o desvinculada a los factores o condicionantes socioculturales y socioeconómicos, y que la realidad al imponerse ha demostrado que existe vínculo y conexión estrecha. Gracias. Resulta que la sociología había caído en este mal enfoque, en un enfoque reduccionista, de ver a la alimentación única y exclusivamente como un acto biológico. Y resulta que no es cierto. Sí es biológico, pero inmediatamente es también social. Es psicológico también. Es psicológico. Y no podemos desconectar a la alimentación de los factores o condicionantes socioculturales y socioeconómicos. Increíble. Pero hay sociedades en donde hay problemas de alimentación. Una de ellas es la salvadoreña. Yo la vez pasada les dije, miren, en El Salvador hay, en el occidente, hay problemas. Hay comunidades de salvadoreños y salvadoreñas que tienen dificultades para alimentarse. No estamos hablando de hambruna. No estamos hablando de hambruna, estamos hablando de problemas de alimentación. Pero usted me puede preguntar, mire, y entonces, si no es hambruna, es problema de alimentación. Entonces, ¿qué es un problema de alimentación? Nosotros desde la sociología vamos a considerar un problema de alimentación aquel proceso por medio del cual hay dificultad de poder tener una alimentación plena. Es decir, si culturalmente en El Salvador comemos 3 tiempos, el tener dificultad de alimentación es no comer los 3 tiempos, sino quizás solo uno. Si puedo llevar esa casita. Entonces podemos ver pues que en El Salvador hay comunidades, hay personas que tienen dificultades para alimentarse. Hay dificultades para alimentarse. Solo comen hasta en la noche que llegan de trabajar. Hay familias que salen a trabajar, que trabajan, por ejemplo, en el sector informal, que se levantan, se preparan para ir a trabajar y comen hasta cuando llegan en la noche. Increíble, increíble. Primero trabajan y después comen. ¿Y qué es lo que éticamente nos dice? ¿Qué es lo que nos dice la ética? Hay que comer antes, ¿va? Para poder ejercer un trabajo. Sí, Natalia Oliva. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo como una mini referencia de lo que usted dice. Hace muchos años yo, mientras estaba en un mercado, estaba viendo que una familia de 4 personas, una mamá y 3 hijos, estaban comiendo una tacita de frijoles, 2 pedazos de carne salada y una tortilla. Y todo eso para su familia. Entonces, no sé, tuvo un gran impacto en mi vida porque, pues sí, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos un plato de comida entero y como usted mismo lo dice, primero tenemos que comer
antes de trabajar o trabajar antes de y después comer? Son las realidades concretas que hablan de que hay dificultad para alimentarse en sociedades como la nuestra. Y El Salvador, pues, es patético eso. Es patético. La compañera nos habló de un testimonio. Gracias por ese testimonio. Ese testimonio es común aún ahora, en pleno siglo XXI, en El Salvador. En El Salvador, en el área de Ahuachapán, y esto no es un invento de la cátedra, no es algo que yo lo estoy, digamos, inventando. Ustedes pueden verificar con otra fuente que hay 985,000 salvadoreños y salvadoreñas que tienen problemas de alimentación en el área de Ahuachapán. En estos momentos. Entonces, hay un problema de alimentación. Comunidades que tienen problemas para alimentarse, ya sea porque no están cultivando, ¿sí? Ya sea porque no tienen alimentos, ya sea porque no tienen trabajo. Entonces, hay una situación complicada. Y a mí me llama la atención, ¿verdad?, lo que dijo el presidente el 15 de septiembre, que hoy como nunca somos independientes. Yo no sé a qué se refiere o a qué se refería cuando él dijo eso. Una nación independiente tiene alimentación. Una nación independiente hay trabajo para todos sus habitantes. Una nación independiente todos sus habitantes tienen salud, acceso a la salud. Una nación independiente, todos y todas tienen acceso a la educación gratuita y de calidad. Una nación independiente tienen acceso a vivienda digna y decente. Una nación independiente no permite que sus habitantes se vayan para los Estados Unidos. En El Salvador se van 350 salvadoreños diariamente para los Estados Unidos. Y esto está documentado. Yo no sé a qué se refería el presidente Bukele cuando el 15 de septiembre en la noche dijo de que hoy como nunca somos más independientes. Y eso debería de sonrojarnos a nosotros también como ciudadanos, ya que a él no le sonroja nada. Pero a mí me sonroja lo que acaba de decir la compañera. Eso que vio, ese cuadro que vio. A mí me sonrojó también el testimonio de una anciana allá en San Salvador, en el Parque Barrio. Ustedes ya lo conocen. Una anciana con la que platiqué me dijo, mire, yo a las 5 de la mañana con mi familia salimos a vender. Ella andaba vendiendo mascarillas, andaba vendiendo peines finos y presto barbas también. Entonces salgo con mi hija y mis nietos sin desayunar. Comemos hasta en la noche, después de haber trabajado y haber obtenido dinero para comer. Entonces llegamos que a las 7, salimos a las 5 de la mañana, llegamos a las 7 donde vivimos, donde pagamos en un mes. Ahí, después de haber llegado y haber por lo menos hecho $5. $5. Lo que ustedes muchas veces en ir a la nevería se lo gastan. Y ella, $5 diarios. Comen hasta en la noche. Me imagino que llevan pan, llevan café, etc. Y comen los nietos, la hija y ella. Esther, sí. Adelante. Hola, Lick. Sí, yo quería mencionar que a veces también la mala alimentación no solamente puede ser el alimentarse una hora sí, a otra no, o comer poquito, como mencionaba ahí nuestra compañera,
También la mala alimentación puede ser en lo que comemos, lo que consumimos. Por ejemplo, muchas salchichas y otras Carbohidratos. cosas son mala alimentación también. La Correcto. forma en la que nos alimentamos. Correcto. Por eso es que aquí mencionábamos al principio, no sé si ustedes se acuerdan. Permite, por aquí está. Está antes de esto. El qué va, el cómo y para qué. Tú te estás refiriendo a eso. Pero volviendo a lo que estamos hablando, las dificultades de alimentación en sociedades como la nuestra. ¿Quería seguir comentando, Esther? Perdón, me quedé con la mano alzada, pero sí, solo para terminar. Bueno, este tipo de alimentación provoca enfermedades como cáncer a temprana edad y esas cosas. Bueno, muchos churros. Algunos niños están acostumbrados a eso, que en su casa tal vez no tienen para servirles un plato de comida y para mientras comete un churro, le dicen, y al final eso termina afectando también. Correcto. Ese es el drama. Es el drama de nuestra sociedad. ¿Sí, Pablo? Pablo César. Sí, solo agregando a todos Comentarios. esos comentarios, sí. Quiero ver, cuando yo estaba en noveno, yo tuve la oportunidad de ayudar en una campaña médica, mi colegio, Correcto. para traducir y así. Entonces, muchas personas de escasos recursos llegaban con problemas con sus niños pequeños y se les hacía preguntas acerca de su alimentación. Entonces, sí, justo lo que decía ella, son niños que hasta toman, o sea, con la champán de las chiquitas en la mañanita, o café, bastante café, churros, porque claro, lo más barato que puedan encontrar, que sienten que salen de su rutina, pues. Entonces se les termina haciendo un hábito. Correcto. De hecho, hasta tuve compañeros que tuvieron que hacerles una limpieza porque desde pequeños comieron demasiadas cosas como churros o sodas. Correcto. Bien, ustedes están dando cuenta de pautas de alimentación, ¿verdad? Esas son pautas de alimentación que no contribuyen a que hayan una nutrición aceptable, digna, decente. Digna y decente, porque de eso se trata. Comer digna y decentemente. No estamos hablando de comer opulencias, de comer cosas que, pues sí, que no vienen al caso en el sentido de poder lograr una nutrición abundante, ¿no? Sino que si algo debemos de tener claro, y ustedes lo saben también, de que la alimentación saludable es frugal. Cuando yo digo frugal, ¿qué quiere decir? Que no tienes que comer el montón, ¿va? No tienes que comer grandes cantidades de comida para poder lograr una buena alimentación, sino que debe ser frugal. ¿Sí? Lo frugal es eso, medido, calibrado, ¿sí? Y que ustedes son, pues sí, para vos se están formando, para planificar, para poder razonar la alimentación. Pero volviendo al caso, mire, este es un problema muy serio, complicado, hoy en día también, complicado, porque resulta pues que nuestro pueblo pobre no se alimenta bien, no se alimenta bien, y tiene problemas de obesidad, hay problemas de sobrepeso, obesidad, hay problemas de hipertensión, diabetes, problemas renales, y en el pueblo pobre, que no tiene acceso a salud de calidad. Y mucho menos van a tener pues orientación como la que ustedes profesionalmente pueden dar. Si usted le puede dar orientación, pero si no tiene para comer, imagínense cómo van a poder satisfacer una alimentación buena y saludable.
O sea, estamos a contracorriente también en ese sentido. Por eso es que Roque Dalton, nuestro poeta, él hablaba de un poema de amor y hablaba de los salvadoreños. Los salvadoreños, aquellos que comen cuando hay. Eso es terrible. Se escucha mal otra vez. No se le oye, Emily. Ok. Voy a cambiar. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahora? Sí, Lick. Hoy sí. Ok. Ojalá no siga este problema porque sería un verdadero despropósito que no me escuchen. Bueno, yo les decía que hay un drama muy serio en este país. Somos un pueblo, somos una sociedad que tiene dificultades para alimentarse. Ojo, aquí hay dificultades en esta sociedad. Hay sociedades en donde la alimentación la tienen resuelta. Está resuelto el problema de la alimentación. A tal grado, pues, que hay programas en los cuales, pues, la gente recibe subsidio de la alimentación. El Estado le subsidia la alimentación a ellos y a su familia. Pero el caso de El Salvador no es ejemplar en ese sentido. Bien. Otro error, perdón. Otro error que consideró la sociología fue considerar a la alimentación como un proceso cotidiano, rutinario, doméstico, dado y no sujeto a condiciones y determinaciones que la imposibiliten su satisfacción como necesidad. O sea que lo tomaba pues como algo rutinario, como algo sin importancia, y que no era objeto de estudio. O sea, un mal enfoque, obviamente. Entonces, algo que sin pena ni gloria, algo sin mérito de ser estudiado. ¿Me escuchan bien ahora, verdad? ¿Me siguen escuchando? Emily, se le escucha bien. Sí. Bien, David Cerrito, léeme esta Diga. diapositiva. ¿Me podrías leer esta diapositiva, por favor? Claro. Las dinámicas, ¿verdad? Sí. Ok, dice, las dinámicas de la realidad han evidenciado que al momento actual la necesidad de la alimentación no solo involucra condiciones y determinaciones que se consideraban resueltas en los países o sociedades capitalistas desarrolladas y que por consecuencia los países o sociedades pobres no iban a tener problema para satisfacer sus necesidades como la alimentación, cayendo en una falsa conciencia de la realidad, producto de la teoría del rebalse, que ha sustentado el modo de producción capitalista y sus modelos económicos después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Ocurre que después de la Segunda Guerra Mundial, esto ocurrió en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, surgió pues todo un boom en el modo de producción capitalista o en las sociedades capitalistas, que los países desarrollados de entonces
ya habían resuelto sus problemas de alimentación en sus sociedades, con sus habitantes. Entonces iba a haber en una forma mecánica una teoría del rebalse, o sea que si ellos tenían todo eso, iban también a poder transferir bienestar alimentario o alimenticio a los países pobres. Entonces resulta pues que no fue cierto. No fue cierto, no fue cierto. O sea que los países desarrollados que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, ellos resolvieron sus problemas de alimentación, sí, en sus sociedades, sí. Pero eso no significó que también en una forma automática se iban a transferir alimentos o cantidades o recursos para comprar alimentos a las sociedades pobres como las salvadoreñas. Hubo pues una falsa interpretación, una falsa conciencia de la realidad. Lo que muchos economistas le llamaron la teoría del rebalse no resultó ser cierta. Lid, ¿Sí? fíjese que yo estaba escuchando cada una de las intervenciones de los compañeros y de los textos que se han expuesto, pero fíjese que es algo como una crítica personal que yo tengo en relación a la alimentación y el poco ingreso económico que alguien puede tener. Yo considero que también, además, o sea, sabemos que estamos en una sociedad donde existen pobres y eso así es, donde hay personas que no tienen el ingreso necesario para comer 3 veces al día, o incluso lo que comentaba la compañera que vio ella en un mercado, la forma en la que se estaban alimentando una familia. Pero si nos vamos a otras culturas y a otros países, podemos ver cómo también ellos, a pesar de tener un bajo índice económico, pueden también ser autosuficientes y en sus patios cultivan, hacen crecer hortalizas. Ahí tenemos los chinos, los bolivianos, que a pesar de su pobreza, ellos mismos producen en su poca tierra que tengan lo necesario para también llevar una alimentación un poco más saludable o un poco más balanceada, porque si estamos hablando de Coca-Colas, golosinas, eso ya caemos en malos hábitos alimenticios, no tanto en pobreza económica, sino malos hábitos alimenticios. Y considero que también sería como importante, ¿verdad? Ya a nivel personal, como que también los gobiernos, como se planteaba, ¿verdad? El mensaje del presidente, los gobiernos en la currícula estudiantil puedan incluir el tema de la alimentación como algo, no como algo visto solo en una clase, sino que como algo que un niño pueda aprender desde pequeño, porque eso puede hacer que uno tenga ya un mejor conocimiento y ya, por ejemplo, en el patio de su casa usted siembre chile, siembre tomate, siembre cilantro, cosas que puede usted ahorrarse y no necesariamente venir y alterar su canasta básica con todo, ¿verdad? Eso. Correcto. Hay que educar la alimentación. Hay que educarla. Sí, Natalia, ¿tú querías hablar? Natalia Oliva. Yo, sí, bueno, solo quería intervenir un poco porque sé que, bueno, sé de primera mano que tanto, bueno, creo que hay un pro y un contra en todo lo que dice por la misma razón de que no muchas personas tienen un jardín donde puedan plantar, o también, es verdad, puede ser un abono casero y no un abono industrial, porque si estamos hablando de un abono industrial, se incrementó este año a cerca de creo que un 200% de lo que antes valía. Por decirlo, antes valía un quintal de arroz, perdón, un abono industrial, ahora vale 135, por decirlo así. Y entonces ya eso podría poner en equivalencia el precio de una canasta básica. Entonces es ahí donde uno pues corre al mismo derecho de decir no, solo voy a comer 2 veces al día. Y no es malo pensar así, como ella lo sabe, porque también yo también me podría en esa posición.
Pero si hablamos de un estado más bajo, ahí es mucho que pensar. Bien, bien. Gracias por tu comentario. Ya vamos a hacer una breve interpretación de lo que ustedes dicen. Sí, vamos a ver, David. Solo agregando a lo que dijo Natalia también, Sí, sí. de que, bueno, los gobiernos anteriores y han dado como semillas mejoradas y todo eso para que las personas puedan plantar en sus casas, va. Pero muchos lo que han hecho es irlo a vender, ir a comprar, como decía otra compañera, Coca-Cola, pizza, y no ven por el bienestar Correcto. de uno mismo, como dice, sembrar, sino que lo van a vender. Okay. Pero Lid, el tema de la semilla mejorada, o sea, el tema de la agricultura, hablándolo como el Ministerio de Agricultura, solo ve temas muchas veces, como el compañero decía, de semilla, pero estamos hablando ya de un pequeño agricultor. Yo me refería más a la persona en su casa, al ama de casa, al papá que no trabaja. Sí, exactamente. Correcto. Sí, o sea, estamos... Eso tendría que ver más en la cultura del salvadoreño, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a una cultura que no está a la altura de las circunstancias. Culturalmente no estamos educados, no estamos orientados, no estamos formados para producir alimentos en nuestra propia casa. Y eso, obviamente, es el resultado de todo un proceso, que no surge de la noche a la mañana. Estamos mal educados para alimentarnos. Eso está claro. Es clarísimo. Y miren, hasta uno se baña en ese chorro de la mala educación en la alimentación. Por ejemplo, uno hay veces incurre, pues. Uno hay veces incurre en malos hábitos alimenticios. Y después vienen las consecuencias en la salud. Vienen las consecuencias en la cuestión del sobrepeso y problemas de obesidad. Miren, no sé si haya quién otro más quiere participar. ¿Sí? ¿Quién más? Marcel Castellón. Hola, Lick. Sí. Sí, solo agregar a lo que comentaron mis compañeros. Bueno, dijo ahí una compañera que sería bueno que como sociedad desde pequeño se les metiera, ya sea en la escuela o algo, la cultura de la buena alimentación y hacerles énfasis en la importancia de consumir los productos adecuados y ordenadamente para que se haga un hábito, y la importancia que es esto para la salud en un futuro, pues porque ahora tanto niños como adultos y jóvenes están padeciendo de muchas enfermedades por los malos hábitos alimenticios. Sí, claro, claro. Gracias por el comentario. David Cerrito, ¿querías hablar tú también? Sí, Melik. No, comentar, hay una película buena que es como bueno, yo lo vi bastante como una crítica a la sociedad. La película se llama El Hoyo, creo, algo así. La onda es que es como una cárcel donde va por niveles y en medio hay comida, un banquete de lujo, pero son como 300 niveles por los que pasa. Y al principio, imagínense, el primer nivel, la gente come súper bien, se come hasta saciarse e incluso hasta más, ¿verdad? Y así va bajando y bajando hasta que llega ahí por el 30, que ya pura sobra, y ya no se diga ahí por el nivel 100, que ya no hay nada. Entonces yo lo veo como una crítica a la falta de oportunidad que tenemos en la sociedad, porque no es lo mismo nacer en una cuna de oro, donde tenemos todo, donde nos van a dar nuestra buena alimentación siempre, incluso más de lo que necesitamos. Y por otro lado está esta gente que a duras penas tiene para el día a día, y todavía por otro lado peor, hay gente que ni siquiera para eso, sino que
que de pura misericordia van sobreviviendo. Así es que sobreviven. Y ajá, o sea, es triste ver la desigualdad que hay. Correcto. Tú David, acabas de mencionar un término clave, que la alimentación no es una igualdad, sino que es una desigualdad. En sociedades como la salvadoreña, la alimentación, al igual que la salud, al igual que la educación, al igual que la vivienda, al igual que el trabajo, configuran desigualdad también. Porque aquí hay personas que comen como que vivieran en un país rico. Aquí hay gente que come así. Y hay grandes contingentes de personas que comen a los perros. A los perros. Entonces ahí está la desigualdad configurada. Pero miren, yo lo que veo que también, y ustedes muy bien lo han señalado, es que hay falta de educación también. Hay falta de creatividad también. Y que debe tomarse muy en cuenta eso. Sí, ¿quiénes más quieren participar? Tú, Marcel, también. ¿Sí? Yo sé que yo tengo varios ejemplos porque, bueno, yo soy instructor. Ya no andas en el carro, ¿va? Ya no. No, ya no, licenciado, ya no. Sí, adelante. Entonces, por ejemplo, ahora tengo un amigo que me dice, mira, quiero bajar de peso. Y yo le digo, tenés que hacer esto y esto. Pero él lo que hace, digamos, es dejar de comer. Y él tiene para poder costearse una buena alimentación. Saludable, saludable. Exacto. Igual ahora, a una familia les hizo una intervención, ¿verdad? Porque no logramos los objetivos. Pues la idea es que las hijas y ellas vienen para poder comer bien, pero no comen porque no quieren. Digamos, solo hacen el almuerzo. La cena es que no tuve hambre. Y el desayuno tampoco, así que solo... ¿Sí? Sí, Marcel. Ya no le escuchamos, ¿verdad? Ya no seguimos escuchándote, Marcel. De dinero del que me daban a mí. Y yo siempre cocinaba todos los días antes de ir a estudiar. Mi pechuguita de pollo, iba a mi stopper con arroz y vegetales. Y mis compañeros te pegan unas platadas, que pupusas, que nachos, así. Y, o sea, ¿cómo cambia el aspecto? Sí, claro. O sea que ustedes manejan criterios muy específicos, muy razonados con respecto a la alimentación. Ustedes como nutricionistas. Porque en realidad tiene mucho que ver el qué va, el qué se come. El qué se come y también el cómo. Que son dos criterios válidos, dos criterios básicos para poder hablar de una alimentación saludable. Lo que se come y cómo. Ahí yo creo que ustedes tienen mucho que aportar. Es más, ahí es donde ustedes como que retoman el problema y desde una posición científica como es la ciencia de ustedes, que es la de la nutrición, y es donde ustedes deben de como dar todos los elementos necesarios y suficientes, porque también ocurre que el ser humano es muy adicto, es muy dado a la adicción. Somos seres adictivos. Y esto no lo estamos diciendo como un descubrimiento de orilla azul, sino que y esto ya lo maneja la psicología, lo maneja la antropología y nosotros también en sociología. Entonces somos altamente adictivos nosotros. Si no veamos, pues cuando nosotros en una forma automática la gente, porque uno se da cuenta, cuando le ha tocado estar comiendo, por ejemplo, en una pupusería, automáticamente les preguntan a la gente, mire, y de tomar una coca, automáticamente lo dice, automáticamente. Entonces, somos seres bien complicados y que si seguimos en estas dinámicas como la que me acaba de estar comentando el compañero,
Marcel, pero vamos a llegar porque vamos a morir por comer mucho. Hace 50 años la gente se moría porque no comía. Hoy está una situación revertida, ¿no? Que la gente se muere por comer mucho. Entonces, estamos en una situación bien complicada que tiene que ver mucho o involucra mucho, por ejemplo, a la educación. Eso es innegable. Eso es innegable. Pero también involucra también al problema de la pobreza. Al problema de la pobreza que también sufren las sociedades como la nuestra. Nosotros, la sociedad salvadoreña es una sociedad pobre. Así de plano. O sea, no podemos decir de que hay sectores pobres en la sociedad salvadoreña, como podría ser una sociedad rica, desarrollada, que también hay pobres. Ahí esa gente dice, no, los sectores pobres de nuestra sociedad, dice. Ese es el discurso que manejan ellos. Nosotros no podemos decir eso. Somos una sociedad pobre. Somos una sociedad pobre. Entonces, ese es como un telón de fondo que no podemos negarlo. No podemos negarlo. La mayoría, o sea, cuando decimos que la sociedad salvadoreña es una sociedad pobre, es que más del 80% de la población tiene problemas de alimentación, de salud, de educación, de vivir, de trabajo. El 80% de la población. Entonces, no podemos decir, pues, y hablar en una forma relativista, en decir que, no, es que son los sectores pobres de la sociedad salvadoreña los que, en una forma irresponsable, no se preocupan. No se preocupan. Entonces, es complicado porque involucra muchas aristas. Involucra muchos, digamos, muchos aspectos, muchos niveles problemáticos. Repito, en El Salvador hay problemas de alimentación. Precisamente en el occidente de nuestro país hay comunidades que tienen problemas para alimentarse. Entonces, ustedes como futuros profesionales de la nutrición deben de ser conscientes de esa situación. Otro error que cometió la sociología fue considerar a la alimentación como un aspecto irrelevante con respecto a los problemas más apremiantes y acuciantes de las sociedades contemporáneas. O sea que nosotros, desde la sociología, no considerábamos que la alimentación era un problema relevante, y lo mirábamos como irrelevante. Y que no era un problema que determinara contextos acuciantes de las sociedades contemporáneas. Pero hoy sí lo estamos viendo, y lo estamos viendo en nuestra propia sociedad. Repito, 985,000 salvadoreños y salvadoreñas con problemas de alimentación. Vamos a ver quién me lee esta diapo. Natalia, o no sé. Fernanda Cruz, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Ahorita. No hay duda de que se trataba de una verdadera miopía epistemológica, es decir, de la relación de una ciencia con la realidad y de proponer soluciones. Resulta que hoy en día los problemas más apremiantes y acuciantes, como las guerras, el desempleo, la desigualdad, la violencia de todo tipo y el cambio climático, pandemia COVID-19, involucran necesariamente la escasez y el acceso a una alimentación digna y decente, saludable. Muchas gracias. Ocurre pues que nosotros en la sociología como que estábamos padeciendo de una miopía
y una miopía epistemológica. Ustedes saben que la miopía es una enfermedad visual que consiste en no ver de lejos, no ver lo que está a larga distancia. Entonces, eso le ocurría a la sociología, una miopía epistemológica. ¿Y qué es esto de epistemológica? La relación entre el ser humano y la realidad. Esa es la epistemología. Entonces, estábamos padeciendo miopía. No mirábamos de lejos lo que estaba ocurriendo o lo que se venía o se veía venir. Entonces, resulta que hoy en día hay problemas apremiantes. La guerra, por ejemplo, como la guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado una inflación galopante a nivel mundial. ¿Se han fijado ustedes? Yo creo que ustedes también ya registran eso. Eso con respecto a nivel internacional, pero también está el desempleo, también. El desempleo, el subempleo. En El Salvador, de cada 10 salvadoreños, 7 están en el sector informal. O sea que son personas que no tienen un salario fijo y mucho menos digno y decente. Y eso es complicado también. Eso es complicado. La violencia, no digamos. La violencia que estamos padeciendo. Aunque hay una lectura oficial que dice que ya no hay violencia, gracias al régimen de excepción, cosa que es falsa. Es falso eso. Eso es verificable en la calle, eso es verificable. Si nosotros tomamos en cuenta las fuentes de información que no son precisamente las oficiales. El cambio climático está provocando también problemas en los cultivos, en la agricultura, sequías prolongadas y también fenómenos naturales como los ciclones, los huracanes, lluvias desmesuradas que también destruyen cultivos. La pandemia COVID también provocó problemas en la producción de alimentos, los ha provocado, más que todo cuando se dio la paralización económica. La pandemia paralizó muchas actividades económicas fundamentales como la agricultura y que tienen mucho que ver con el logro de una alimentación digna, decente y saludable. Entonces, resulta que con todo este análisis que se ha hecho y toda esta problemática que se ha podido comentar, podemos reiterar algo muy importante. Algo muy importante que casi nadie lo ve a partir de la clave adecuada en la que debería ser tratado el problema de la alimentación. Michelle Guzmán, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? ¿No está Michelle Guzmán por acá? Abigail Nájera. Hola, buenas noches. Buenas noches. Por favor, me lee esta diapositiva. Claro. Reiterado lo anterior, el derecho a la alimentación. Todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada y tiene el derecho fundamental a no padecer hambre según las normas internacionales de derechos humanos. En pocas palabras, se trata del derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación adecuada comprende los aspectos cuantitativos, cualitativos y de aceptación cultural. Muchas gracias. Estamos aterrizando en algo concreto. Todos los problemas para alimentarse tienen mucho que ver con el derecho humano a la alimentación. Todo ser humano, por lo tanto, tiene derecho a una alimentación adecuada. Tiene un derecho fundamental que se le está violando. Con solo existir como ser humano, debe tener acceso a la alimentación. Y no
tenga que, por ejemplo, andar como buscando en el día a día cómo y qué alimentarse. Entonces, cada día que pasa, en El Salvador, por ejemplo, las personas o las comunidades que tienen problemas para alimentarse, se les está violando ese derecho. Porque no hay una preocupación social, institucional y desde el Estado para poder satisfacer ese derecho humano a la alimentación. El otro aspecto que hay que tomar en cuenta a la alimentación en clave de derecho humano es que también una alimentación digna y decente involucra aspectos cuantitativos, cualitativos y de aceptabilidad cultural. Y es lo que ustedes estuvieron hablando en otros comentarios, ¿verdad? Que por ejemplo que las personas pues, coman saludablemente y no anden comiendo lo que en una forma, en el calor popular llamamos la chuchada o la comida chatarra o la comida rápida. Entonces esto involucra aspectos cualitativos también y cuantitativos. Y que lo cultural también tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. ¿Sí? De hecho, yo quería comentar, hay colegios que ahora, por ejemplo, en el colegio donde está mi bebé, tenemos el detalle que nos exigen un refrigerio saludable. No nos permiten, por ejemplo, hubo un caso que en los primeros días alguien le puso palomitas de maíz a un niño. Entonces, nos hicieron una reunión y bueno, ahí se dijo, ¿verdad? Que desde un principio ellos querían hacer eso por ayudar a la salud de los niños. Igual con los jugos, con el agua, ellos tienen su botellita con agua y la profesora está pendiente de que todos ellos tomen agua y todo, ¿verdad? O sea, ahora yo siento que se están preocupando un poquito más, no en todos los lugares, pero sí. Sí, claro. Hay ejemplos, hay testimonios, igual como el que nos está manifestando la compañera, pero no es generalizado, no es universalizado. Y de lo que se trata es que eso se vuelva general, eso se vuelva universal. Porque solo así vamos a poder estar resolviendo el problema, por ejemplo, de las enfermedades que hemos señalado y los problemas de sobrepeso y de obesidad, más que todo en la niñez y en la población joven también. Entonces, vamos a ver pues que debe de haber una preocupación, pero también una planificación. Una planificación. Y desde la educación también, porque la compañera habló de su testimonio, lo habló desde la escuela. Y es una escuela privada, ¿verdad? Me imagino. Sí, es colegio y de hecho a ellos les han enseñado, les enseñan en figuritas qué es lo que tienen que comer y qué es saludable. De hecho ya lo relacionan ellos que la pizza es comida chatarra. Correcto. Y que tienen que comer frutas, vegetales. O sea, es una forma, creo yo, bonita de irles inculcando. Correcto. Ya a los niños una buena alimentación. Ajá, claro. Entonces, me llama la atención que es un testimonio, pero de una escuela privada. Y acordémonos que de lo que se trata también es que la escuela pública también sea incorporada a ese esfuerzo que usted está señalando, compañero. Pero en la escuela pública no. ¿Hola? ¿Sí? Perdón. Fíjese que yo tenía un chalet en una escuela y sí, ahora en las escuelas privadas y públicas, en ambas, la alimentación debe ser alimentación saludable. Okay. Lo único que igual en los chalets ya no permiten la venta de pupusas, la venta de chucherías, todas esas cosas las quitaron en las escuelas públicas también. O sea que ha cambiado el menú. Sí, eso fue hoy después de la pandemia. Ah, post pandemia es la cosa. Sí. Ah, ok. Entonces,
enhorabuena, ¿va? Enhorabuena, porque yo tenía entendido que no ha habido ninguna preocupación por parte del Estado a través de la educación pública. Me llama la atención de que hace unos días el ministro de Educación ha anunciado la implementación de una reforma educativa. Y usted que tiene la experiencia de tener un chalet, creo que nos va a poder informar de primera mano qué es lo que se va a innovar, qué es lo que se va a modificar también, ¿verdad? En eso de cómo ustedes van a funcionar bajo una nueva modalidad educativa. Sí, pero repito, la educación pública también tiene que involucrarse en este esfuerzo de cómo pues ir como hilvanando el tejido social necesario y suficiente para que haya una alimentación planificada, haya una planificación con apego a criterios saludables. Ojo, con criterios saludables. Ahora bien, en sociología, y precisamente en una sociología de la alimentación, hay que tomar en cuenta las condiciones materiales también. Las condiciones materiales también. Cuando nos referimos a las condiciones materiales, nos referimos a un universo complicado de condiciones. Ahí involucra salario, trabajo estable, por ejemplo, infraestructura básica, que hayan escuelas dignas en donde los niños puedan comer también de una forma digna y decente, que haya también viviendas adecuadas, que haya producción de alimentos también, alimentos cómodos, un precio cómodo, no carísimo. Porque, por ejemplo, yo me puedo ir a meter, por ejemplo, al Selecto, y un día de esto yo me fui a meter a un Selecto cerca de una colonia exclusiva, y me fui topando con un sector en un Selecto donde solo había comida pues saludable, ¿verdad? Orgánica, de origen orgánico. Incluso había pues un pasillo donde solo habían productos para diabéticos, por ejemplo. Sí, ¿quién quiere comentar? Marcelo o Esther, no sé, ¿quién de ustedes dos? Hola, Yoli, ahorita que comentó eso del súper, mire, fíjese que yo hace 4 meses me mudé, yo vivía en Nuevo Cucatlán, iba al súper de Santa Elena y al súper de La Joya, sí, está cerca. Calidad en la alimentación, y a donde vivo ahora, créame que no hay nada, o sea, el acceso a la alimentación, y me dijeron, es que esto es súper C, clase C, No. o sea, y todos comemos, dije yo. Yo en el súper selecto de Santa Elena venden una bolsa de vegetales que lleva zanahoria, apio, brócoli, y vale como $3, o sea, es súper barata. Y me alcanza, podría decirle, para 2 comidas. Yo tengo a mis bebés y les puedo dar a ellos, como yo, y me queda todavía la mitad, o sea que unos 50 más el pollo y puedo hacer mi almuerzo. Y acá, o sea, vivo en Santo Tomás, las personas acá, hay nuevas residenciales aquí, igual deberían de tener el acceso a ese tipo de alimentación y no hay nada, me toca ir a buscar lejos y bien feo sí, es. entiendo. Igual pues, o sea que debemos de planificarnos bien como sociedad, pues, pero no estamos planificados. Usted ya habló de que, por ejemplo, hay una clasificación incluso hasta de la sala. Es indignante eso. Sí, correcto. Es indignante. Entonces, incluso hasta los supers están seleccionados, están clasificados, ¿no? A, B y C, ¿vale? Ya le dijeron, es que este es un super set. Me imagino que, por ejemplo, los que están en el centro de San Salvador, por ejemplo, todos son C, ¿va? Me imagino. Porque ya que habló de una clasificación. Mire, hemos llegado al final porque ya son
las 6:45. 6:45 y era de llegar hasta las 6:40, porque son 2 horas académicas. Vamos a llegar hasta aquí y vamos a seguir el día miércoles. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar aquí con esto del derecho humano a la alimentación. Ok, Lick. Muchas gracias por los comentarios, por la participación. Sigamos así, por favor, porque de eso se trata, de que haya participación también. Por mi parte, pues, pasen buenas noches. Si no han cenado, cenen. Saludable, saludable. Entonces, porque yo sí, sí. Entonces, ha sido un gusto y un abrazo para todos. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Adiós. Gracias. Adiós. Nos vemos, Lick. Adiós. Adiós. Mucho gusto.